Hermanos, abran su Biblia al capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a leer los primeros versículos del capítulo 1. Del 1 al 5. Vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes saben que el Señor Jesús, su ministerio duró aproximadamente unos 3 años y medio. El Señor comenzó su ministerio exactamente cuando cumplió 30 años. Porque era parte de la normativa de los judíos, de la cultura, que una persona que aspirara a ser un líder en su pueblo, ya sea líder político o líder religioso, tenía que comenzar precisamente a la edad de 30 años. Que era la edad que era aceptado un hombre como líder dentro de la comunidad judía. Así que Jesús comenzó su ministerio, hermanos, exactamente cuando él, dice la Biblia, cumplió 30 años, se dio a conocer y comenzó su ministerio. Él estuvo en su primera parte escogiendo a lo que conocemos nosotros los 12, que posteriormente se conocieron como los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. El Señor le dedicó mucho tiempo. Es más, según los estudiosos de la Biblia dicen que a estos 12 el Señor les dedicó el 80% de su tiempo y un 20% a las multitudes. Si estamos hablando, hermanos, que el Señor dedicó el 80% de esos 3 años y medio de su vida, de su enseñanza, de su corazón, lo vertió sobre estos llamados 12, los 12 o los apóstoles. Ahora, cuando Jesús, hermanos, muere y asciende, antes de ascender a los cielos, que es donde comienza el libro de los Hechos, precisamente después de la resurrección de Cristo y antes de la ascensión de Cristo, Él reúne a sus discípulos. Según 1 Corintios 15, nos da una idea que los que recibieron esta palabra que encontramos en este pasaje que hemos leído, eran aproximadamente unas 500 personas. Pero estas 500 personas, después de un tiempo, algunos se fueron. Algunos no estuvieron dispuestos a esperar el momento de Dios, el tiempo de Dios para comenzar, hermanos, lo que podríamos llamar la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia gentil, de aquellos que no somos judíos, pero que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia.
Algunos hermanos se acobardaron, a lo mejor algunos fueron impacientes y no esperaron el tiempo necesario. Otros huyeron, otros quizás a lo mejor por las amenazas que se oían sobre los seguidores de Cristo, habrán tenido miedo, habrán tenido temor y abandonaron las filas de la iglesia. Pero el Señor, a aquellos que le podríamos llamar el remanente fiel. Hermano, gracias a Dios que siempre hay un remanente, ¿le parece? Usted ha visto esa conducta en las congregaciones también. Hay congregaciones que de todo el número, digamos, de personas que pueden congregarse en un templo o ser parte de una iglesia local, hay un remanente, hay un porcentaje de personas que no están ahí simplemente porque quieren congregarse, sino que están ahí porque tienen un compromiso con Dios, tienen un compromiso con Jesús. No solamente quieren ser parte de una estadística, de un número, sino que están ahí porque le han dado su corazón al Señor y porque esperan que Dios pueda hacer algo en sus vidas y a través de sus vidas. Y esto fue lo que pasó con este grupo de hermanos que recibieron el mensaje de Cristo, de que esperaran el momento preciso cuando el Señor les daría, como lo hacen en las carreras de carros, ¿verdad? El banderillazo, le llamamos, de salida. Ahí aparece la persona encargada para dar el aviso, el momento para que la carrera comience. Pues así también el Señor les dijo: esperen el banderillazo de salida. ¿Y cuál sería el momento del banderillazo de salida? Según el versículo 5 que hemos leído, cuando el Espíritu de Dios, hermanos, se manifestara en la vida de la iglesia. Cuando el poder del Espíritu Santo, hermanos, viniera sobre la iglesia, sería el momento cuando la iglesia tenía que salir a las naciones, salir, hermanos, al mundo conocido en aquel tiempo, los que estaban cerca, los que estaban a medio camino, los que estaban lejos. Y según dice Pedro, hasta lo último de la tierra. Entonces, tenían que esperar el momento. Entonces, por eso, hermanos, en esta hora yo le he titulado a este mensaje Avivamiento de Servicio. Porque todo avivamiento, hermanos, tiene que concluir en el servicio. Tiene que manifestarse en el servicio a Dios. No puede haber avivamiento espiritual solamente para deleitarnos nosotros en las cosas de Dios de manera personal, individual. Por supuesto que eso se da, nosotros nos deleitamos en las bendiciones de Dios. Pero Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos quedemos anonadados, nos quedemos cautivados en las cosas de Dios dentro de la iglesia o en el cuarto a solas de mi casa o allá en una montaña lejos de la comunidad, lejos de la gente, sino que el Señor quiere, hermanos, que disfrutemos de su gloria, pero con el propósito de que ese disfrute de la gloria de Dios, hermanos, se refleje en el servicio que usted y yo tenemos que darle a Cristo. Y cuando el Señor habla aquí esta palabra, está hablando precisamente de la iglesia, de la gloria de la iglesia con la cual el mundo que no conoce al Señor. Ahora, ¿cómo se llevaría a cabo eso? Yo quiero mencionar dos cosas así de manera puntual. Primero, hermanos, hablar de tres experiencias que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que tiene la seguridad de la salvación, debe de disfrutar, debe de experimentar. Tres cosas importantes. Primero, hermanos, es la conversión. O sea, la conversión, hablamos de una obra de transformación que Dios produce
en la vida de aquellos que creen en Él y que se rinden a Él. La iglesia, hermanos, puede estar llena de personas, o al menos un buen porcentaje de personas que asisten a la iglesia, que oyen la palabra, que participan del culto a Dios, pero que no han sido convertidos. Algunos ni siquiera saben de lo que significa, de lo que se habla, cuando se habla de la conversión, porque no ha habido una obra de Dios en sus propias vidas. Pero la conversión, hermanos, tiene que ver con ese cambio espiritual que Dios produce de muerte a vida en nuestro propio corazón, o en lo que la Biblia le llama en nuestro espíritu. La conversión es un nuevo nacimiento, le llama el Señor en Juan capítulo 3. Nacer de nuevo, ¿verdad? Trasladarse, como dice Pablo, de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual de Dios. Es una resurrección. Es un cambio, hermanos, de naturaleza, como le llama Pablo también en la carta a los Efesios, hablando de, él usa la figura ahí del cambio de vestidura. La vestidura del viejo hombre, que está viciado, dice, del pecado, y el nuevo vestido, que es el vestido de la justicia de Cristo. El vestido, hermanos, de la gracia de Dios en nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de estar totalmente seguros de nuestra experiencia de conversión. Porque solamente los que han sido convertidos a Cristo, hermanos, tienen la esperanza de vida eterna. No los simpatizantes, no los que les gusta ir a la iglesia, no los que les gusta oír el evangelio, no los que les gusta participar de las cosas que hacen los cristianos, sino aquellos que han nacido de nuevo. Hermano, esta obra que le llamamos conversión es una obra que no produce el pastor, ni algún líder, ni algún maestro de la escuela dominical, sino que la conversión es una obra que produce Dios en el corazón de aquellos que se rinden a Él. De ahí que cada uno, cada persona, como esto es algo muy íntimo, es algo muy personal entre Dios y yo, por decirlo de esa manera, entonces tenemos, hermanos, que afirmar esa experiencia con Dios, que es la que da la salida para que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, la conversión. Dice Pablo, y eso lo hemos estudiado anteriormente, dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos da testimonio de que usted ya le pertenece a Cristo, que usted ya no le pertenece al enemigo, que usted ya es propiedad de Dios, porque Dios ha puesto el sello de su Espíritu en usted, y ese sello del Espíritu Santo, o la presencia del Espíritu Santo en su vida, delimita y marca que usted ahora es una propiedad de Dios. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos da el testimonio de la conversión. Y también, hermanos, otra señal, diríamos, de la conversión es el testimonio, el cambio de vida. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo busca las cosas de arriba y no las de abajo. O sea, el que ha nacido de nuevo se le nota, hermano. El que es simpatizante del evangelio también se le nota. Pero el que ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, que ha sido transformado por la gloria de Dios, hermanos, su vida, su carácter, sus hechos, la forma de hablar, la forma de pensar, las intenciones de su corazón, todo lo que es su vida, lo que llamaríamos un testimonio de vida, hermano, evidencia que esa persona ha conocido de manera personal a Cristo. ¿Usted recuerda cuando Saulo de Tarso se convirtió?
Antes de ese encuentro con Cristo, ¿qué había en el corazón de Saulo de Tarso? Había odio contra los cristianos. Habían planes malévolos de destruir, de matar, de esclavizar, de llevar a las prisiones a los cristianos. Es decir, que su corazón estaba lleno de odio. Estaba lleno de rencor contra los cristianos. Y se había determinado Saulo en su propio corazón, hermanos, destruir la iglesia, porque según él creía, destruir la iglesia era destruir a Cristo. Fíjese qué ignorante era Saulo en ese tiempo, ¿verdad? Ignorancia crasa, una ignorancia profunda, hermano. Sin embargo, esa es la manera de pensar de este hombre, pero a partir de ese momento, cuando él, antes de entrar a la ciudad de Damasco, ahí en el portal de la ciudad, hermanos, ahí Cristo se le aparece y su vida es transformada por la gloria de Dios. Cristo transformó el corazón de este hombre. Y sabe que a partir de ese momento, el testimonio de Saulo era, hermanos, diríamos, un cambio radical. Porque antes su pretensión era destruir la iglesia y destruir a Cristo. Y ahora se convierte en un predicador de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Ahora la gente le tiene miedo porque creen de que él está usando alguna estrategia engañosa para descubrir a los cristianos y así llevarlos a la prisión o a los líderes llevarlos al martirio. Por eso es que la gente huyó de Saulo en aquel tiempo y vinieron algunos hermanos y le dijeron: mira, te vamos a dar un consejo. Como la gente te tiene miedo porque no entienden lo que ha pasado en tu vida, te proponemos o te sugerimos que te apartes un tiempo. Y obedientemente, porque ya Dios lo había amansado, hermano, obedientemente Saulo se apartó por un tiempo. Estuvo más o menos unos 14 años que Saulo estuvo aparte, me imagino, en comunión con el Señor, recibiendo la palabra de Dios que vino a su corazón. Y por 14 años, Saulo salió del escenario por recomendación de los líderes de aquel momento, porque la gente no podía entender, creían que era un impostor, un engañador. A raíz del cambio que él había tenido, la gente creía, hermanos, que él estaba haciendo una especie de, digamos, de una estrategia para poder destruir a los cristianos. Una hipocresía. Sin embargo, había un cambio genuino. Y me refiero a eso, hermano, cuando usted y yo somos impactados por el Evangelio y hay una conversión, nuestro testimonio va a respaldar lo que decimos. Nuestra vida, nuestros hechos, va a respaldar, hermanos, que usted y yo ahora ya somos de Cristo. Ahora nuestro corazón ya no le pertenece al diablo, no le pertenece al mundo, sino que nuestro corazón le pertenece a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, esta es una experiencia, hermanos, sumamente importante para poder llevar un avivamiento, participar de un avivamiento espiritual. Primero, mi vida tiene que ser cambiada, mi vida tiene que ser transformada. La semilla del reino de Dios tiene que ser sembrada en mi vida para que esa semilla pueda crecer y el reino de Dios, hermano, también pueda crecer en nuestro corazón. De lo contrario, nada va a suceder. Ahora, algo también importante, que es la segunda experiencia que quiero mencionar, hermanos, en avance hacia un avivamiento de servicio, es el bautismo. Quiero decirles que en el contexto bíblico, hermanos, el bautismo en agua era una experiencia que se llevaba a cabo inmediatamente después de que las personas decidían seguir a Cristo. Claro, nosotros ahora en nuestras denominaciones hoy en día, el bautismo hay que pasar por unas clases, ¿verdad? Hay que cierto tiempo. Y no es que yo esté en contra de eso, si es una normativa de las misiones evangélicas. Por alguna razón se establecieron esas normas.
Pero fíjese que aún así, hermano, hay personas que reciben a Cristo, dicen que han recibido al Señor, que se han convertido, que ahora son cristianos, pero no se quieren bautizar, fíjese. Y pasan los meses, los años. Yo he tenido la experiencia, hermanos, de bautizar hermanos que después de 20 años de haber recibido a Cristo, sintieron, dice, en su corazón bautizarse. Pero quiero decirle que el bautismo no lo podemos dejar a los sentimientos, si quiero o no quiero bautizarme, sino que el bautismo es una decisión. El bautismo, hermanos, es una respuesta mía de obediencia a aquel que me ha llamado y me ha tomado como hijo. Por eso la Biblia dice, al hablar de la fórmula que menciona la palabra de Dios en Mateo 28 acerca de lo que es el discipulado en las naciones, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, la Biblia no separa el creer en Cristo y el testimonio de esa fe interna manifestada externamente a través del bautismo en agua, hermanos, no lo separan, lo separamos nosotros. Lo separamos nosotros en nuestro tiempo. Aceptar a Cristo, el bautismo, cuando usted quiera. Pero no es así, hermano. El bautismo es una respuesta, es similar a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice Pablo, si creyeres en tu corazón, hablando de Jesús, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Se cree con el corazón para justicia, para ser justificados. Es un acto de fe, es un acto espiritual que sucede internamente en nuestro corazón cuando creemos en Cristo. Pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vea usted que hay una actitud espiritual y hay una respuesta, hermanos, de nuestra vida, una respuesta evidente, una respuesta física de aquello que hemos recibido internamente que no se ve. Pero el testimonio pone, hermanos, en evidencia lo que ha sucedido dentro del corazón. Ahora, eso es el bautismo. Cuando usted acepta a Cristo, usted lo acepta en su corazón. Pero ¿cómo va usted a evidenciar que usted ha recibido a Cristo? Y que ahora Cristo es su Señor, que ahora Cristo es el dueño de su corazón, que ahora Cristo, hermanos, es su esperanza, es su gloria, es la vida nueva que usted ahora tiene. Hermanos, a través del bautismo, porque el bautismo lo que quiere decir es, ahora mi vida, y le doy testimonio a todos los que están aquí, ¿verdad? Y a todo el mundo, a través del bautismo en agua, que ahora yo estoy viviendo para Jesús. Lo recibo en mi corazón, pero con el bautismo lo estoy testificando, lo estoy expresando, lo estoy declarando al mundo, a todos los que están alrededor y a aquellos que lo conocerán, hermano, de que Jesús vive en mi corazón. Por eso es que el bautismo, hermanos, en agua es tan importante, porque es una respuesta mía a lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Es una forma, hermanos, de evidenciar. Es como cuando alguien se enamora. Los que realmente se enamoran lo andan contando, hermano. Le cuentan a la mamá, al papá, a los amigos. Fíjate que hay alguien que ha atravesado el corazón. Alguien me ha flechado, dicen algunos. Y comienza a testificar, comienza a hablar. Y luego ese amor con el cual se testifica, luego se sella. ¿Sabe cómo se sella ese amor? A través del matrimonio.
Ahí es donde se sella aquello que nació, aquel enamoramiento, aquella atracción, aquella amistad que en un momento determinado hubo. Después se sella a través del matrimonio. Pues, amado hermano, cuando usted se bautiza en agua en obediencia a Cristo, lo que usted está haciendo es certificando lo que ya sucedió en su corazón, que Jesús vive en su corazón y que usted quiere vivir para su gloria, para su honra, para su alabanza. Y es por eso, hermanos, que esta experiencia, si usted la ve en la Biblia, acompañó a los discípulos de Cristo, hermanos, por aquella historia linda de aquellos años que la iglesia comenzó. Pero por supuesto, esto continuó hasta el día de hoy. Entonces el bautismo, hermanos, es una evidencia de que he decidido vivir para Dios. Si alguno de ustedes ha recibido a Cristo, y no voy a poner en duda su conversión, porque el Espíritu Santo le tiene que dar testimonio a usted de su conversión, de que usted es hija de Dios. Y al mismo tiempo el cambio de vida que usted ha tenido es una evidencia también que usted ha nacido de nuevo. No voy a poner en duda eso, es una situación suya con Dios. Sin embargo, hermanos, si usted no se ha bautizado en agua, algo está ocurriendo que no es normal en su vida espiritual. Porque el bautismo es declarar, como la novia declara que se ha enamorado y que se va a casar con el amor de su vida. El bautismo también, hermanos, declara al mundo que ahora Jesús es mi Señor y que yo estoy decidido a vivir para su gloria y para servirle hasta la muerte. Hermanos, y eso hay que pensarlo muy bien, porque a lo mejor ese avivamiento de servicio no ha llegado a nuestra vida, hermanos, porque no hemos ratificado, porque no hemos testificado, porque no hemos declarado lo que ha sucedido en nuestra vida en la conversión. Conversión, bautismo. El que creyere, no lo digo yo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, la seguridad, hermanos, de la salvación radica en la fe en Cristo y en mi respuesta a esa fe. La respuesta a esa fe tiene que ver, hermanos, con lo que yo expreso acerca de lo que ha pasado en mi vida, con mi boca y con mis hechos. Y para eso sirve el bautismo, un testimonio de que ahora vivo para Jesús. Ahora, la tercera experiencia, hermanos, es la llenura del Espíritu. Fíjense que hay una diferencia cuando el Espíritu Santo viene al corazón de aquel que confiesa para salvación a Cristo y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, lo que la Biblia le llama acá en Hechos 2:4, dice, y todos fueron llenos del Espíritu. Ese es un término sinónimo en lo que dice Hechos 1:5. Hechos 1:5 que acabamos de leer habla de que seremos bautizados, dice, no con agua, sino en este caso el bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:4 habla de llenura, pero ambas cosas, hermanos, se refiere a lo mismo. El bautismo en el Espíritu Santo y la llenura de Hechos 4 tiene que ver, hermanos, con la experiencia que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener con el Espíritu Santo. Algunos enseñan en el ámbito cristiano que cuando una persona recibe a Cristo ya recibe al Espíritu Santo y ya no hay más. Pero si usted va a la Biblia, porque no es de lo que yo pienso, creo, sino lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, no lo que yo creo, interpreto o predique, sino lo que la palabra de Dios dice es lo que nosotros debemos de, hermanos, obedecer, ¿verdad? Porque los pastores podemos estar equivocados, hermano. Los líderes de las denominaciones, cuando la fundaron, se podrán equivocar también.
Pero la palabra de Dios nunca se equivoca, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es inmutable. Y lo que usted y yo tenemos que obedecer es la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, entonces yo lo creo y yo lo obedezco. Y lo que nos dice la Biblia, hermanos, es de que la experiencia de recibir el Espíritu en la salvación con la llenura son dos experiencias completamente diferentes. Porque en la conversión recibimos al Espíritu como una, es decir, la presencia del Espíritu Santo que nos da certeza, seguridad de que ahora somos hijos de Dios. Pero cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo que Dios nos da ahí en esa segunda manifestación, digámoslo, de su Espíritu sobre sus hijos, claramente lo dice la palabra de Dios, es poder para servir. Muchos no tienen poder para servir. Muchos no tienen ánimo para servir. Muchos, hermanos, no tienen el deseo y el compromiso de servir. ¿Por qué? Porque han ignorado lo que la palabra de Dios dice. Algunos dicen, mire, yo ya soy salvo, ya recibí a Cristo, tengo al Espíritu Santo en mi corazón, entonces estoy esperando ya sea morirse o que el Señor venga para irme al cielo y allá gozarme en todo lo que va a suceder en el cielo. Pero hermanos, antes de irnos al cielo, el Señor quiere que hagamos algo aquí. El Señor quiere, hermanos, que las naciones sean impactadas con el Evangelio. El Señor quiere que las almas vengan a sus pies, porque Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que todos los hombres, dice la Biblia, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso, amado hermano, no lo va a hacer un arcángel, no lo van a hacer los serafines del cielo, sino que eso lo va a hacer usted y yo. Ese trabajo el Señor lo encomendó a la iglesia, de que nosotros, hermanos, tenemos que velar por la salvación de las almas, que las almas tengan el testimonio de Cristo, que tengan la oportunidad, hermanos, de conocer al Hijo de Dios y no perder su alma en el infierno eternamente. Ese es un trabajo que el Señor, hermanos, quiere o lo ha delegado a la iglesia, y es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu. Por eso dice más adelante lo que hemos leído esta tarde en el versículo 8, que es un versículo bien conocido de todos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cómo es esto que haya venido si ya vino? Si lo interpretamos como algunos lo interpretan, que es la misma manifestación. Los discípulos ya eran salvos y por tanto ya tenían al Espíritu Santo morando en su corazón. Entonces quiere decir de que Jesús se está refiriendo a una experiencia diferente, distinta a la experiencia del Espíritu en la salvación. Porque Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amado hermano, usted y yo necesitamos el poder de Dios para servir. Necesitamos el poder de Dios para testificar al mundo acerca del reino de Dios y traer las almas a los pies del Señor. Por eso lo necesitamos. Y Dios quiere, hermanos, que la iglesia, toda la iglesia, sin excepción alguna, sean llenos del poder de Dios para servir. Porque la vocación de la iglesia es una vocación de servicio. Hasta que Cristo venga, terminará, hermanos, nuestra responsabilidad de servir. No hay jubilación. En el mundo, hermanos, digamos secular, en materia del trabajo que cada uno hace después de cada cierto tiempo, ciertos años, se le da a la persona la prerrogativa de que se jubile. ¿Y sabe lo que pasa? Algunos cuando se jubilan y ya no hacen nada, se mueren, fíjese. ¿Por qué se mueren? Porque ya no le encuentran propósito a la vida de estar aquí sentado todo el día viendo televisión,
leyendo los 5 periódicos del día, contándose las canas y los pelos que le están cayendo de la cabeza, hermano. Entonces, cuando una persona se jubila y no hace ningún tipo de actividad, sino sencillamente se acomoda en su silla, en su sillón, se va a morir. No quiero que se muera. Por eso es que le digo en esta hora, a pesar de que usted se haya jubilado, llegue el tiempo de la jubilación en materia pues de su trabajo, hermano, pero en la obra de Dios no hay jubilación. Tenemos que seguir trabajando hasta que Cristo venga, hermano. Hasta que el Hijo de Dios regrese por segunda vez o hasta que Él nos llame a su gloria, tenemos que seguir trabajando. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Bueno, se lo voy a mencionar aquí en la segunda parte de esta prédica. Hemos hablado de 3 experiencias que debemos nosotros disfrutar o vivirlas: conversión, bautismo en agua y llenura del Espíritu Santo. Esto nos capacita para servir. Estas 3 cosas nos capacitan para servirle a Dios: conversión, compromiso, que es el bautismo, y llenura del Espíritu Santo, poder de Dios para ejercer un servicio dentro de la obra de Dios. Ahora, en segundo lugar, por lo menos se lo menciono, no vamos a tener mucho tiempo, pero 5 acciones de servicio en las que debemos estar integrados. Primero, intercesión. La iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, todos nosotros como hijos de Dios, servimos en la intercesión. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Primero de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio. O sea, Dios nos ha hecho un pueblo de sacerdotes. En el Antiguo Testamento había una tribu. Dentro de las 12 tribus, que es la tribu de Leví, los únicos que podían ministrar como sacerdotes en el altar de Dios. Pero ahora, hermanos, en Cristo, todos somos sacerdotes. Hermanas y hermanos. Todos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos tenemos que servir en la intercesión, porque la parte, digamos, medular del sacerdocio era ministrar delante de Dios. Era la oración, la adoración, la intercesión. Los sacerdotes eran llamados para interceder, porque Dios, hermanos, sabe la importancia que tiene la intercesión. Entonces, la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra vocación de servicio, ¿qué tenemos que hacer? Orar, interceder, clamar por las almas. Hermanos, es un trabajo que muchas veces no se toma en cuenta porque no es muy público. El que intercede generalmente está allá en lo, como Jesús dijo, en la cámara secreta. Entra a tu cuarto y a tu habitación, a tu aposento, y en lo secreto ora a tu Padre. Pero tu Padre que ve y oye, ahí en lo secreto Él te va a recompensar en público. Hermanos, no puede haber cristianos que no intercedan. No puede haber cristianos que no oren, hermano. Porque no encaja en la vocación para la cual Dios llamó a sus siervos. Usted tiene que, hermanos, luchar contra todo aquello que lo saque de la voluntad de Dios para su vida. Usted tiene que renunciar, hermanos, a ese estilo de vida que no tiene oración en su vida. Usted va a la iglesia, usted lee la Biblia, usted de alguna manera está haciendo algo por la obra de Dios, pero si no está intercediendo, si no está orando, hermanos, entonces su vocación de servicio no está de acuerdo al patrón divino. Y eso, hermanos, puede traer mucho, diríamos, puede detener mucho su desarrollo espiritual. Todo cristiano,
es llamado a servir en la oración. La oración es una vocación de servicio para toda la iglesia. Así que, hermanos, este año, si usted dice el año pasado, yo no oré nada. Si hacemos un inventario y en el rubro de la oración, en la casilla de la oración, ¿cuánta oración hubo en mi vida como hijo de Dios? Algunos quizás un 0, otros 5, otros 6. No creo que pasemos de 6, ¿verdad? ¿Sabe que hay un testimonio lindo en el contexto de la Navidad? Lo hemos comentado, pero lo repito. Una mujer llamada Ana había enviudado después de haber vivido con su marido unos pocos años. Una mujer de 80 años de intercesión. 80 años, hermano, intercediendo. Y la recompensa que Dios le dio fue que ella vio con sus propios ojos al Mesías cuando lo llevaron al templo para dedicarlo a Dios. 8 días tenía Jesús de haber nacido. Y Dios bendijo a esta mujer, hermanos, al permitirle ver al Mesías con sus propios ojos antes de morir, porque Dios recompensa al que intercede. Porque Dios bendice al que intercede. Hermanos, la iglesia, cada uno de nosotros somos llamados a la intercesión. Entonces, acudamos a la oración, hermano. Y no me refiero únicamente a la oración que se convoca aquí en el templo, sino usted en su casa haga su aposento. Escoja su momento para buscar al Señor, para orar, para clamar, haga sus retiros. Traiga a su corazón convicción. Programe, hermanos, programe una vida de oración. Programe en este año crecimiento en la oración. Si en el pasado, hermanos, la oración ha sido mínima, ahora dígale al Señor: Señor, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera, porque si hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. Pero si cambiamos en lo que hacemos hoy, hermanos, también vamos a cambiar en los resultados, gloria a Dios. Si usted y yo sembramos mucho en la oración, vamos a cosechar mucho de parte de Dios. Pero si seguimos, hermanos, sembrando el mínimo esfuerzo en la oración, los resultados van a ser mínimos. Y es por eso que no vemos milagros. Es por eso que no vemos el poder de Dios. Es por eso que no vemos la gloria de Dios en nuestra vida, hermano, porque hemos sido tan, perdonen la palabra, tan miserables en la oración, en la intercesión, en la búsqueda del rostro de Dios, y queremos ver tremendos milagros, y eso no es posible, hermano. Entonces la oración es una de las acciones, hermanos, en el avivamiento de servicio. Cuando veamos a la iglesia, hermanos, colmada al día de oración, que no quepa la gente. Hoy las iglesias se llenan cuando dicen: hermanos, vamos a tener una pupuseada, vamos a tener una tamaleada, hermano. Les vamos a dar arroz con leche, les vamos a dar unos tamales de elote con crema. Entonces toda la gente va a las iglesias. Pero cuando dice: hermanos, hoy vamos a orar y ayunar, unos cuantos hermanos fieles, lo que llamamos el remanente, ahí se dispone y dice: voy a ir a orar y ayunar para la gloria de Dios. Hermanos, cuando veamos la iglesia colmada, cuando veamos que la iglesia lo más que aprecie, lo más, hermanos, que anhele en su corazón sea buscar al Señor ese día, amado hermano, es que ha comenzado un avivamiento de servicio. Un avivamiento, hermanos, espiritual que lo va a llevar a lugares que nunca antes ha conocido en el Señor. El avivamiento de la oración, el avivamiento de la búsqueda de Dios. Hermanos, dice la Biblia que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Viene el día cuando no lo vamos a hallar.
Hoy es el tiempo, hermanos, aceptable para buscar la presencia de Dios. Sirvámosle a Dios desde las rodillas. Hermanas, ¿sabe una clave? Por sus hijos, por su esposo que no es cristiano, por problemas que usted está enfrentando en su matrimonio, en su hogar, en su familia, amenazas que rodean su vida. ¿Sabe cuál es la clave? La oración. ¿Sabe cuál es la clave? Las rodillas. Doblar rodillas. La segunda experiencia que debemos, hermanos, disfrutar es el servicio a través del testimonio personal. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia apostólica? Cada uno de ellos daba testimonio de su fe. ¿Cómo le vamos a servir a Dios? Hablándole a otros, testificándole a otros de lo que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dando testimonio? ¿Cuántos de nosotros le estamos hablando a otros y decirle, mira, tú necesitas a Cristo? Te cuento mi propia experiencia. Yo estaba así, pero Jesús tocó mi vida. Le entregué mi vida a Cristo. Y ahora lo que Él ha hecho es maravilloso. Él está conmigo, Él me ayuda, Él me respalda, Él me da sabiduría, Él me bendice. Y eso es lo que tú también necesitas. Amado hermano, cada persona en este país y en el mundo entero, de hecho, está buscando de alguna manera cómo salir de sus problemas. Bueno, la respuesta es Cristo. No es otra cosa, hermano. No es sacarse la lotería ni otra cosa similar, sino que lo que el mundo necesita es conocer al Señor. Demos testimonio, hablemosle a otros. ¿Se acuerda de aquel hombre endemoniado que el Señor salvó? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Él se quería ir con el Señor en las campañas de Cristo, pero Él le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hermanos, ¿ha hecho Dios cosas grandes en su vida? ¿Ha hecho Dios grandes cosas en su vida? Porque si no las ha hecho, usted no se ha convertido todavía, hermano. Por ahí comencemos, acepte a Cristo hoy, entréguese al Señor. Porque de hecho, hermanos, Dios ha hecho en todos nosotros grandes cosas. Y son las que tenemos que contarle y testificarle. No espere que los pastores, los evangelistas, los misioneros hagan el trabajo de evangelización. Nunca fue el propósito de Dios ese. El propósito de Dios es que cada uno de sus hijos, hermanos, contemos a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Testifiquemos de manera personal. Número 3, la tercera acción, hermanos, es, dice la Biblia, aquí en el libro de los Hechos, que la iglesia predicaba en el templo y por las casas. Hechos 5:42. Predicaban en el templo y por las casas. Entonces quiere decir de que la iglesia, aquí en el templo, tenemos que predicar todas las veces que sea posible. Aquí nosotros el único día que no predicamos, hermanos, la palabra o no se enseña aquí es el día jueves. Porque el día jueves la iglesia está repartida en los diferentes grupos, en los hogares. Estamos tratando de obedecer la palabra de Dios. Todos los días, dice, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Quiere decir de que nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar la oportunidad de la predicación en el templo para traer almas a los pies de Cristo, para edificar nuestra vida espiritual a través de la palabra, para crecer nosotros en nuestra relación con Dios. Hermanos, todas las veces que podamos, hagámoslo. No nos acostumbremos a algunos hermanos en las iglesias hoy que solo llegan el domingo a la iglesia. Y yo aquí pues no les quiero hacer sentir mal a nadie. No sé cuántos de ustedes vienen solo el domingo. A lo mejor ustedes vienen en otro culto de la semana. Pero es otra de las cosas que tenemos que superar, hermano.
No solamente el domingo, sino todos los días que podamos. Es que mire, cada vez que nos exponemos a la palabra y a la oración, algo el Señor va a hacer en nuestra vida. Es como que esté, hermanos, el depósito, nuestro vaso, se esté llenando poco a poco. El domingo, un poquito. El día lunes, otro poquito. U otro día que usted venga a la iglesia o vaya a un grupo a oír palabra o a llevar a una persona de su familia, amigo, vecino, para que escuche la palabra de Dios, habrá otro poquito. Se va a llenar más, si lo usamos la lógica, se llenaría más el vaso si lo exponemos 2, 3, 4 veces a la semana que solamente una vez. ¿Verdad que es lógico? Si usted pone el vaso ahí y le cae una gota a la semana, se va a tardar más en llenar el vaso que si usted pone el vaso ahí y permite que caiga una gota el domingo, otra el lunes, otra el martes, otra el jueves, otra el viernes. Hermano, el vaso se va a llenar más rápido. Entonces nuestra vida, hermano, va a ser más bendecida en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra. Y también, hermanos, a través de los grupos tenemos la oportunidad de aquellos familiares que dicen, mire, yo a una iglesia evangélica no quiero entrar, no quiero ir. Porque hay tanto prejuicio en nuestro país acerca de las iglesias, ¿verdad? Por diferentes causas, que no vamos a hacer aquí memoria de ello. Pero, hermano, lo podemos invitar a una reunión de un hogar. Lo podemos invitar a alguna actividad que se haga fuera de la iglesia. Un día de campo, un evento evangelístico. Sobre todo hablando de los grupos familiares. Para eso son, hermano. Los grupos familiares son para acercar a las personas que tengan una oportunidad cerca de oír la palabra de Dios. La número 4 es la organización en ministerios. Cuando uno llega al capítulo 6 del libro de los Hechos, la iglesia comienza a organizarse. Hasta ese momento los únicos líderes eran los apóstoles. Pero a partir del capítulo 6 se agrega a la organización de la iglesia lo que es conocido como los diáconos, los servidores que iban a ayudar para que las viudas judías y las viudas griegas recibieran una buena atención en cuanto al apoyo económico que la iglesia les daba a las viudas. Porque ahí se generó un problema entre ellas, se comenzaron a pelear las hermanas. Entonces, el Espíritu Santo intervino y dijo, no, nombren un grupo de hombres, siervos, llenos del Espíritu de sabiduría, para que se encarguen de esto. Y los apóstoles continúen orando y predicando la palabra. Entonces se le agrega un componente, hermanos, de organización. Más adelante vemos que se establecen obispos. La palabra obispo significa supervisor. Más adelante vemos que se abren nuevas iglesias y se nombran pastores, ancianos, que se encargan de cada congregación. Entonces la organización de la iglesia, hermanos, va creciendo. Mire, nosotros aquí en la iglesia tenemos varios ministerios. Cada uno de los que estamos aquí, si usted se identifica con esta iglesia como la iglesia donde usted pertenece y se congrega, hermanos, tiene que ser parte de un ministerio. Usted debe de estar como parte de un ministerio de esta iglesia. Hay una variedad en la organización de la iglesia. Usted puede servir como maestra, como maestro, puede servir como un evangelizador, puede servir en la intercesión, puede servir con los jóvenes, puede servir con los niños, puede servir en la alabanza si usted tiene voz de ruiseñor. Puede servir usted en la alabanza si usted tiene habilidad en la música y lo quiere dedicar para Dios. Usted puede servirle al Señor en la música. Usted puede servir también en las iglesias filiales como un obrero. Tiene que prepararse para ser un obrero y ser enviado a otra iglesia para que usted sirva al Señor como líder de un grupo, como anfitrión de un grupo familiar. Hermanos, la variedad es inmensa, pero todos tenemos que estar orando,
Todos tenemos que estar testificando de manera personal. Todos tenemos, hermanos, que estar predicando en el templo o en las casas. Todos tenemos que estar siendo parte de un ministerio de la iglesia. Y finalmente, hacer obra misionera. A partir del capítulo 8 del libro de Hechos, usted ve que la iglesia trasciende Jerusalén y Judea. Porque Judea, es decir, Jerusalén, era la capital de lo que era el territorio de Judea en la época de Cristo. Entonces, Jerusalén, ¿qué dijo el Señor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, primero, ¿verdad? En Judea, segundo. Y luego dice Samaria. Entonces ya Jerusalén, ya la iglesia había predicado en Jerusalén. Ahora está predicando en Judea. Pero ahora, a partir del capítulo 8, trasciende, hermanos, Judea, y encontramos a Felipe predicando en Samaria, la parte norte de Israel. Ahí está este hombre predicando la palabra de Dios y se desata, hermanos, un mover del Espíritu, un avivamiento poderoso, de tal manera que las almas eran libres de las ataduras espirituales, milagros que el Espíritu Santo hace, y llega el avivamiento, hermanos, a Samaria. Pero la Biblia dice, hasta lo último de la tierra. Vino con la época del ministerio de Pablo. Pablo predicó en toda Asia, predicó en Europa. Algunos creen que llegó hasta España en la época de Pablo para predicar el evangelio de Cristo. Y amado hermano, eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Usted y yo tenemos que estar involucrados en estas 5 acciones del ministerio: orando, testificando, predicando en la iglesia o en las casas, siendo parte de un ministerio de la iglesia y también haciendo misiones. ¿Cómo se hacen misiones? O sea, las misiones, estamos hablando de llevar el evangelio más allá de nuestra comunidad. Nosotros estamos llevando a través de las filiales el evangelio más allá de nuestra comunidad. Tenemos 3 filiales y este año esperamos establecer por lo menos 2 iglesias más. La iglesia, después les vamos a dar los nombres de los lugares que vamos a abrir este año. Pero al mismo tiempo que estamos llevando el evangelio a otras partes del Salvador, hermanos, también tenemos que llevar el evangelio a las naciones del mundo. Desde aquí de Apopa tenemos que predicar en Asia, tenemos que predicar en África, tenemos que predicar en América del Norte, América del Sur. Tenemos que predicar, hermanos, allá al otro lado del mundo, en Oceanía, porque la necesidad del evangelio es grande y el Señor quiere que la iglesia predique la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted y yo tenemos que ser parte de ello. ¿Cómo? Orando por las naciones, ofrendando para que los misioneros vayan y se establezcan en las naciones para que ahí se predique el evangelio. Estamos apoyando 10 misioneros, pero eso es muy mínimo, demasiado mínimo para la necesidad, hermano, que hay en el mundo. Necesitamos ese número multiplicado por 1000 para que al menos de alguna manera se pueda llevar, hermanos, el evangelio a aquellos lugares donde Cristo no ha sido predicado. Es decir, la iglesia, hermanos, tenemos nosotros que buscar un avivamiento de servicio. Si usted dice, yo quiero un avivamiento para sentir el poder de Dios y sentirme mayor que los demás hermanos que no lo han recibido, eso no funciona así, hermano. Si usted le dice, Espíritu Santo, lléname, bautízame, avívame, porque yo quiero servirte, entonces ahí, hermanos, Dios lo va a llenar. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar, Dios lo va a avivar con su gloria y su poder cuando usted se alinee a la voluntad perfecta de Dios, que Él quiere, hermanos, un avivamiento en nuestras vidas,
pero para que nosotros podamos servirle al Señor de todo corazón y entregados de una manera total a la obra, hermanos, que Cristo nos mandó a hacer. Póngase de pie, vamos a orar.